Hola a todos y bienvenidos a esta serie de 4 vídeos que comenzamos hoy sobre gestión emocional en estos momentos que estamos viviendo. Mi compañera de Singular Mind, Nieves Asensio, que ella realizará 2 de los vídeos, y yo, Yolanda Cañizares, queremos agradecer a la Fundación Ibercaja este espacio creado para poder compartir nuestra experiencia en gestión emocional desde Singular Mind. Para ello, voy a compartiros un PowerPoint que será el que vayamos siguiendo durante las 4 sesiones que vamos a compartir. Hemos querido llamarlo Estrategia emocional para navegantes del caos, porque esta verdaderamente es la época que nos está tocando vivir. Fijaros que ya desde antes del coronavirus ya se nos hablaba de entornos VUCA y se nos anunciaba que estábamos viviendo momentos de muchísima vulnerabilidad, complejidad, incertidumbre, ambigüedad. Y si queréis, pues el coronavirus ha venido a añadir bastante leña a eso que ya vivíamos antes. Así es que por eso hemos elegido este título, para poder por lo menos entender qué podemos hacer a nivel emocional para transitar todo este caos que nos ha tocado vivir. Los 4 bloques que os proponemos están aquí, los podéis ver en el índice. En esta primera sesión vamos a contextualizar un poco el entorno y nos vamos a focalizar sobre todo en pequeñas acciones que yo puedo realizar para prepararme emocionalmente a gestionar esta situación. Seguiremos con un segundo vídeo que realizará Nieves, donde de alguna forma hablaremos de cómo recuperar esa brújula para poner rumbo hacia mis objetivos. En una tercera que realizaré yo, estaremos hablando de automotivación, cuáles son esos elementos que dentro de mí me pueden facilitar encontrar un motor de acción ante las circunstancias que estamos viviendo. Y por último, cerraremos con un pequeño plan de acción para ya no soltar la autovía de nuestro nuevo camino, ¿vale? Bien, pues empezando el vídeo de hoy, y simplemente para contextualizar un poco lo que estaba compartiendo, vivimos en un entorno de altísima complejidad, de muchísima incertidumbre, eh, incluso de ambigüedad, porque no sabemos, hay mucha información que no tenemos clara, que desconocemos. Y esto ya era así antes de coronavirus, pero coronavirus ha venido además a tocar el cimiento sobre el que estábamos sosteniendo esa ambigüedad o esa complejidad o esa incertidumbre, porque ha venido a tocar nuestra salud. Ha amenazado una cosita muy pequeña, nos ha amenazado directamente ya a las personas, ¿vale? Esto, claro, hemos de ser conscientes que es una situación única que no hemos vivido a lo largo de nuestros años de vida. En ningún momento hemos afrontado una situación tan intensa como la que estamos viviendo ahora. Y por el hecho de que hasta nuestra salud está amenazada, que es lo más básico de nuestro sistema de seguridad, pues tenemos a nuestras emociones disparadas, porque sentimos miedo, sentimos enfado también porque tenemos que estar encerrados en casa. Estamos viviendo una situación diferente de la de antes, confinados, con nuestra familia, trabajando en casa los que puedan, o incluso algunos sin trabajo. Tenemos también tristeza por pérdida de salud, por pérdida de familiares incluso queridos, por pérdida de empleos, por pérdida de comodidad, por pérdida de libertad. Es decir, estamos en un entorno muy complejo emocionalmente, donde cada día tenemos nuestro sistema emocional dándonos información y es importante saber qué podemos hacer con ella, ¿vale? En eso consiste esta serie de 4 vídeos para ver cómo podemos gestionar toda esta complejidad. Fijaros, el primer elemento del que os queremos hablar, porque es como el punto de partida, es sin esta apuesta por tu parte, por parte de todas las personas, será difícil que consigamos nada más. Y es foco interno. Verdaderamente vivimos en un contexto en el que las situaciones externas de trabajo, de economía, de sociedad, de política, de contexto internacional, de hecho,
pues está en alboroto, está buca, como se viene diciendo. Y es fácil que nos mareemos. Si miramos a un entorno que está en semejante movimiento, es fácil que nos mareemos, es fácil que no sepamos hacia dónde debemos tirar, es fácil sentir miedo por todo el movimiento que hay. Por eso es tan importante que decidamos poner un foco interno para que nuestro ancla no esté en las circunstancias externas, sino dentro de nosotros, simplemente en la conexión con nosotros mismos. Y es por ahí por donde necesitamos empezar a poder trabajar nuestra gestión emocional, preguntándome, ¿y yo? Dentro de todo este contexto, porque yo sigo respirando, yo sigo viva y tengo una vida por delante. Así es que, primero, foco interno para comprender qué es lo que está sucediendo dentro de mí y cómo poder conectar y gestionar con todo aquello que vive dentro de mí. Para empezar, simplemente necesitamos comprender dónde están nuestras emociones, dónde participan dentro de mí, en qué consisten. Y es algo que ya conocemos, pero bueno, pues muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de estudiarlo y de conocerlo. Así es que simplemente para poder empezar a comprender en qué consisten las emociones, simplemente este gráfico para explicar que nuestro cerebro está compuesto realmente de tres cerebros. Digamos que el tronco encefálico es el más antiguo de ellos y es el que está 24 horas del día pendiente de nuestra subsistencia, de nuestra supervivencia, gestionando todas las reacciones que el cuerpo necesita para vivir. Comer, dormir, descansar, protección, reproducción. El sistema límbico es, digamos, el segundo en antigüedad. Es un cerebro que, digamos, que es la casita de nuestras emociones, donde viven las emociones que vamos a ver ahora. Y es un cerebro que su principal función está en detectar situaciones de amenaza para nosotros, para las personas. Es como un cuadro de mandos de un coche con sus alertas que vienen a avisarnos de estás en una situación que necesitas prestar atención. ¿Vale? Ahora veremos de qué y cómo nos explican las emociones, esas situaciones de amenaza que podamos estar viviendo. Importante aquí, y abro un paréntesis, os referencio una película, la película del revés, de Pixar, o en inglés se titula Inside Out, para que, si os animáis, la podáis ver. Nos representa el sistema límbico como un cockpit donde viven las emociones y gráficamente es curioso verlo si queréis echar un vistazo. Bien, y el tercero es el córtex o nuestro cerebro racional, aquel con el que somos capaces de pensar, de aprender, de establecer relaciones entre lo que hago, lo que se produce y la mejora que puedo realizar. Y es aquel que verdaderamente nos diferencia de los animales porque nos facilita el habla. ¿Vale? Bien, este es todo nuestro cerebro. Queremos focalizarnos, porque estamos hablando de gestión emocional, en cuál es el papel que tienen las emociones y de qué nos informa cada una de ellas. Quiero que penséis en ese cuadro de mandos del coche, donde tenemos el piloto de la gasolina, o el piloto de presión del aceite, o de los neumáticos, bueno, sabéis que tenemos un montón de alertas en el cuadro de mando de coches, ¿vale? Bien, nuestro sistema límbico es como ese cuadro de mandos para nosotros, pero nos muestra 6. Trabajamos con 6 emociones básicas, que son las que vienen a informarnos, a darnos esa información sobre esas situaciones de posible amenaza o supuesta amenaza que estamos viviendo. Veréis, la primera de ellas, miedo, enfado, tristeza, alegría, sorpresa y asco. ¿De qué nos informa cada una de ellas? Fijaros, el miedo, que os diría que gráficamente os fijéis en las imágenes que hemos puesto, porque os voy a invitar a que hagáis una representación física con vuestro cuerpo de qué sucede en vuestro cuerpo cuando cada una de estas emociones aparece. Por ejemplo, vamos a empezar por la primera, con el miedo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se pone tu cuerpo cuando tienes miedo? Algo así como
llegamos a temblar, pero fijaros, apretamos los puños, se nos acelera el corazón, se nos aprietan las mandíbulas. ¿Sabéis por qué? Fijaros, porque el miedo es una emoción que se enciende, que viene a hablarnos de una amenaza por posible falta de recursos ante una situación. Claro, una posible falta de recursos es una percepción subjetiva, ¿vale? Pero esto lo que significa es que cuando yo estoy viviendo en un entorno o una situación específica en la que subjetivamente siento no tener recursos suficientes para afrontarla, esa emoción en mi sistema límbico se va a encender y me va a estar generando una química concreta que va a facilitar todas estas reacciones. Porque en el caso del miedo cogen fuerza mis extremidades y se me acelera el corazón. Porque pensad que si tengo falta de recursos, en lo más básico de mi cerebro hay un entendimiento que puede ser que necesite echar a correr, incluso que necesite defenderme. ¿Vale? Por eso tengo una descarga de adrenalina, cogen fuerza mis extremidades y empiezo a respirar incluso con más fuerza. ¿Vale? ¿Qué pasa en el caso del enfado? Os invito a que primero viváis la emoción en vuestro cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se pone tu cuerpo cuando te enfadas? Fijaros que de alguna forma echamos para atrás un hombro, apretamos el puño y estamos preparados en un momento determinado a defender nuestro espacio. ¿Por qué? Porque fijaros que el enfado viene a avisarnos de una situación en la que estoy siendo invadida. ¿Vale? Por lo tanto, las reacciones físico-químicas que tengo en mi organismo me llevan a preparar el cuerpo para poder defenderme de esta invasión que estoy viviendo. La tercera de ellas, tristeza. ¿Qué nos sucede cuando estamos tristes? De nuevo, te invito a que físicamente representes o vivas la tristeza. Fijaros que pasa algo así como mis hombros se cierran, mi cuerpo cae y mi energía baja. ¿Por qué sucede esto con la tristeza? Fijaros, la tristeza viene a informarnos de cuidado. Hay una pérdida que no sabemos si es muy importante o no, pero de momento hay una pérdida. Por lo tanto, el conjunto de reacciones que mi organismo realiza cuando la tristeza se enciende me llevan a reagruparme, a cerrarme sobre mí misma para poder facilitar un espacio de intimidad donde yo pueda reflexionar, donde yo pueda hacerme consciente de cómo de importante es esa pérdida en mi vida o no, para chequear si me puede desestabilizar o no. Fijaros la sabiduría que tienen las emociones. Por eso nos baja la energía, por eso nos quedamos tan flojitos cuando estamos tristes y nos cuesta hasta hablar alto si estamos cogidos por la tristeza, para generar ese espacio de intimidad y reflexión para calibrar la importancia de esa pérdida. Cuarta emoción, la alegría. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando estás alegre? Te invito de nuevo a que tengas una vivencia de alegría. Fijaros que la energía es completamente opuesta a la tristeza. Es como de dar saltitos, de tocar pitos. En este caso, fijaros, es porque la alegría nos está informando de una situación de logro, algo que hemos alcanzado, algo que hemos logrado, un éxito. Y fijaros, ¿por qué es tan importante que seamos conscientes de los logros? Pues porque ya hemos visto que las emociones generan diferente química en el organismo y la química que generamos con la alegría viene a compensar los niveles de otras emociones que no tienen una carga tan positiva. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante que seamos conscientes de los logros que vamos teniendo para poderlos capitalizar en términos de salud y de bienestar. ¿Vale? Quinta emoción, la sorpresa. Esto, fijaros qué curioso es. Os voy a invitar de nuevo que la representéis físicamente. ¿Qué pasa cuando algo te sorprende? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? Algo así como... Fijaros que abrimos todos los sentidos. Abrimos los ojos, abrimos la boca,
abrimos las manos. ¿Por qué creéis que pasa esto? Fijaos qué sabias son las emociones. La sorpresa se enciende cuando estamos ante una situación simplemente inesperada, no contábamos con ella y, bueno, es un imprevisto que no sabemos si nos va a gustar o no. Por lo tanto, de alguna forma necesitamos tener la mayor cantidad de información posible para saber si verdaderamente ese imprevisto me gusta o no me gusta. Por eso la emoción nos lleva a abrir los sentidos, porque es a través de los sentidos como nosotros recibimos información del exterior. Chulo, ¿verdad? Y última de las emociones, el asco. ¿Dónde notas el asco? Cuando sientes asco, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Míralo a ver. Fijaros que es como se focaliza en el estómago, es como una necesidad de retorcer el estómago, como si queréis con ganas de vomitar. ¿Vale? Fijaros que el asco más aparente es aquel que tiene que ver con algo estético, pero quizás el más difícil de detectar y que fácilmente lo confundimos con enfado, es esa situación en la que nuestros valores más íntimos, más profundos, están siendo confrontados. Y entonces hemos de rechazar uno de los dos, hemos de priorizar uno sobre el otro en la situación que estamos viviendo para que el asco pueda desaparecer. ¿Okay? Bueno, pues fijaros que estas son las 6 emociones básicas que funcionan en nuestro cerebro límbico y que están todo el día generando alertas sobre las diferentes situaciones que vivimos. Importante, están buscando posibles situaciones de amenaza. Luego, las emociones en sí mismas no son buenas ni malas, son neutras, simplemente nos facilitan una información, nos hacen estar conscientes de que en determinada situación necesitamos estar alerta, porque puede ser que sintamos amenaza. ¿Okay? Bien, ¿qué pasa cuando estamos en una situación como la que estamos viviendo de cambios verdaderamente negativos? Porque ninguno hemos querido esto. No nos lo esperábamos, no estaba en la cabeza de nadie que quisiésemos una situación de este tipo, de estar confinados, de pérdida de libertad, de pérdida de bienestar. Por lo tanto, hay una percepción negativa de este cambio que estamos viviendo. ¿Vale? Y aquí entramos ya en el ámbito de la actitud. ¿Qué puedo hacer yo con toda la gestión emocional, con todo lo que está sucediendo en este momento? Fijaros, Elizabeth Kubler-Ross, que la tenéis referenciada en... Voy a subir la pantalla para que se vea bien. La tenéis referenciada aquí en la diapositiva. Estudió durante muchísimos años algo que se denominó la curva, las fases del cambio, las fases del duelo, y lo hizo estando acompañando a muchas personas en su última fase de vida y acompañándolas en su tránsito hacia la muerte. Y bueno, pues percibió que tenemos 8 fases diferentes cuando no tenemos una percepción positiva del cambio, es decir, cuando la tenemos negativa, que la primera de ellas empieza por inmovilidad. Recordad, pues el 14 de marzo, cuando nos dicen que hemos de confinarnos, que hemos de meternos todos en casa, un poco la primera reacción es inmovilidad, parálisis. En una segunda fase es como que negamos la situación. No puede ser que esto nos esté sucediendo. Bueno, en breve habrá una solución porque esto no puede ser real, que de repente paremos todo el mercado y nos metamos todos en casa y además estemos amenazados de muerte. En una tercera fase, lo que viene a agitarnos es el enfado. Estamos indignados, estamos enfadados. ¿Cómo es posible que nos esté sucediendo esto? ¿Pero esto por qué se ha producido? ¿Pero cómo se está gestionando? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué está pasando? Y sentimos enfado ante esta situación. La siguiente fase es la de negociación, que es aquella en la que, bueno, ya tenemos una cierta vivencia de la situación y necesitamos encontrar una zona de confort que venga a sustituir la anterior zona de confort que teníamos. De manera que es una fase de negociación. Bueno, en realidad en casa
tampoco se está mal. Esto del teletrabajo parece que funciona. Es un buen momento también para, bueno, para tener más conversaciones con la familia, porque ahora estamos todos juntos. Incluso ahora tenemos más tiempo para conectarnos con otras personas, para hablar, porque ahora vamos a dar importancia a lo verdadero, a lo importante. ¿Vale? Y bueno, empezamos a negociarnos un poco la situación que no nos gusta, pero nos lo negociamos. Em, Tenemos también un momento de miedo por seré capaz, no seré capaz, cómo voy a quedar, miedo por confrontar la pérdida con la nueva situación a la que yo puedo ir, ¿vale? Em, y a partir de ahí aparece la fase de tristeza. Fase de tristeza en la que, bueno, lo que estoy de alguna forma percibiendo es aquello que he perdido. Se pone de manifiesto la pérdida. ¿Os acordáis que la tristeza nos avisaba de la pérdida? Se pone de manifiesto la pérdida que he tenido y empieza a bajarme la energía. ¿Vale? He de estar muy atenta para no llegar a esa posible fase de depresión que aparece en el gráfico y poder pasar directamente de la tristeza a la aceptación de los hechos. ¿Vale? Fijaros que es una curva absolutamente emocional, tampoco es lineal, ni es decir, no es una fase, luego la siguiente, luego la siguiente. Pasamos por las 8 fases en diferentes momentos y es posible que habiendo pasado por una volvamos de nuevo a ella. Podemos haber pasado ya por el enfado y ya nos sentimos en tristeza, pero volvemos a la negociación, a negociarnos algo más. ¿Vale? Luego no solamente es lineal, va y vuelve, va y vuelve, y tampoco la vivimos todos de la misma forma. Es decir, la vivencia ante una misma situación va a ser diferente para cada uno de nosotros, porque la programación emocional que tenemos hecha, cada uno de nosotros es diferente. ¿Vale? ¿Qué es importante o por qué os la estamos mostrando? Porque en gestión emocional es muy importante la conciencia que tengo sobre qué me está pasando. El poder conectar con mis propias vivencias para simplemente poner comprensión y aceptación a la vivencia. Y para poder hacer esta aceptación y para poder saber qué me está pasando, por eso os mostramos esta curva. Fijaros, además, que si trazásemos una línea desde la negación hacia la tristeza en horizontal, hay una parte de la curva que tiene una respuesta activa, como indica el gráfico, hay energía, hay movimiento, pero hay una parte muy pasiva, que es la fase de inmovilidad o la fase de tristeza y depresión. Así es que es conveniente que si durante todos estos 2 meses de confinamiento estoy convencida que has ido viviendo diferentes partes de esta curva de duelo, pues es muy útil si quieres hacer una gestión emocional de ti mismo, de ti misma, que puedas hacerte una foto sobre este gráfico para que identifiques los diferentes momentos en los que has estado viviendo en cada una de estas fases. Insisto, en cuanto más consciente estamos de la situación y de la vivencia que estamos teniendo, más fácil nos va a resultar pasar de la tristeza directamente a la aceptación sin quedarnos demasiado tiempo anclados en la tristeza. Fijaros que en el título en verde estamos poniendo actitud, porque aquí ya de alguna forma a lo que te estamos invitando es a que decidas estar pendiente, ya no tanto del exterior, de qué pasa afuera, sino de qué está pasando dentro de ti. En toda esta curva están pasando un montón de cosas. Y fíjate si es importante que estés pendiente de ello, pues mira la fórmula que te ponemos aquí. Emoción más pensamiento igual a sentimiento. Es decir, al final cuando expresamos estoy mal, estoy bien, me siento angustiada, me siento eufórica, me siento desorientada, estoy ofuscada, todo esto son sentimientos. Y fijaros que los sentimientos los construimos sumando 2 elementos diferentes, emociones y pensamientos. ¿Qué significa esto? Fijaros,
Imagínate una de las emociones que hemos comentado antes del sistema límbico, la tristeza, ¿vale? Pues estoy triste ante esta situación porque he tenido pérdida de bienestar o pérdida de poder adquisitivo o pérdida de salud o pérdida de algún familiar. ¿Vale? La emoción va a aparecer porque la tristeza, ¿os acordáis que viene a contarnos, viene a avisarnos de que bueno, estamos en una situación de pérdida? Luego la emoción tristeza va a aparecer. A partir de ahí, ¿qué va a pasar? Que vienen desde nuestro córtex, desde nuestro cerebro racional, vienen pensamientos a unirse a esa emoción, ¿vale? Y fijaros que en función del tipo de pensamiento que permitamos, vamos a generar sentimientos diferentes. Si a la tristeza le unimos pensamientos del tipo lamento, queja, ¿por qué me pasa a mí? Pero qué faena, pobre de mí, esto no es justo, ¿por qué está pasando esto? Fijaros que el sentimiento que estamos generando es sufrimiento verdaderamente, porque estamos con poca energía por la tristeza, estamos en intimidad por la tristeza y además repitiendo pensamientos que nos dejan en una situación absolutamente desempoderada ante las circunstancias. Las circunstancias son las importantes y yo no puedo hacer mucho, sufro. En cambio, fijaros que ante esa misma emoción de tristeza por la pérdida que haya podido tener, si mm, me, estoy consciente, decido estar consciente para solamente permitir pensamientos que sumen, tipo, esta situación es muy dura, pero sigo aquí, sigo viva, tengo una vida por delante y tengo recursos suficientes para salir de esta situación, incluso fortalecida, porque voy a aprender cosas de esta situación. ¿Vale? Fijaros que ahí el sentimiento que estoy generando, en lugar de ser un sentimiento que me tira hacia abajo y que fortalece incluso la tristeza, lo que genero es un sentimiento de crecimiento, un sentimiento, si queréis, de reto, ¿no? Un sentimiento de impulso, de fuerza, de vamos, de ánimo. Fijaros, sufrimiento versus crecimiento. Son dos sentimientos y no dependen de las circunstancias. Fijaros que los hemos trabajado desde mí misma, porque a una emoción le puedo añadir cualquier naturaleza de sentimiento. ¿Y quién elige cualquier naturaleza de pensamiento? Y ese pensamiento lo podemos elegir nosotros. Y en función del pensamiento que elijamos, tendremos un tipo de sentimiento u otro. Esta es, si queréis, para mí la parte más potente de la gestión emocional, aquella en la que comprendemos que podemos elegir cómo queremos sentirnos, más allá de las circunstancias que tengamos, porque nos da poder, nos empodera, nos permite desvincular nuestra vivencia de las cosas que estén sucediendo para mantenernos frescos aquí y ahora, para mantenernos cuidados, para mantenernos refrescados cada mañana, actualizados, energetizados, porque es la única forma en la que podremos transitar el caos con cierta tranquilidad. ¿Sí? Vale, entonces, bueno, pues siguiente pregunta, acción, siguiente bloque. Y a nivel de acción, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo gestionar todo esto? Fijaros, lo primero que te proponemos, más allá de lo que ya te hemos dicho, más allá de que elijas priorizarte, elijas ponerte en el centro, elijas que tu foco no sean tus circunstancias, sino que el foco de tu vida seas tú, ¿vale? Que decidas ir hacia adentro para estar conectado, para estar escuchando qué es lo que está sucediendo en tu interior, acuérdate, en la actitud, estar revisando cómo estás y estar revisando qué pensamientos permites. Y a partir de ahí, a nivel de acción, lo primero es aceptar lo que está sucediendo. Está sucediendo a nivel mundial. Es
algo que no esperábamos, pero es una realidad, no es nada que nos anuncian. Em, y si te cuesta trabajo, métete en la curva de Kubler-Ross, en la curva del duelo, y mira a ver si estás en una fase de negación, si estás en una fase de negociación. em, pero aceptar es la puerta, es la llave que nos va a permitir transitar la situación hacia un nuevo escenario de confort, donde dibujaremos de nuevo nuestro espacio de confort y bienestar. Fijaros que ante el dolor podemos tener diferentes reacciones. Podemos tener esa reacción de confrontarlo, de rechazarlo, de negarlo. Podemos hasta incluso caer en la tentación de resignarnos ante lo que está sucediendo. Pero fijaros que cuando nos resignamos, el tipo de pensamientos que tenemos son, son de pérdida, son de no me queda más remedio, esto es lo que hay, yo no lo puedo elegir. Fijaros que este tipo de pensamientos, de nuevo, nos lleva a sentimientos negativos, nos desempoderan, nos hacen sentirnos muy chiquititos ante las circunstancias que estamos viviendo. ¿Vale? Luego, en ningún caso recomendamos caer en la resignación, pero hay que estar atentos, porque es fácil que los pensamientos que nos llegan, nos metan en resignación. Nosotros lo que te proponemos es que esos pensamientos los derives hacia algo más útil, eh, buscando salir fortalecido, salir fortalecida y sobre todo sentirte protagonista ante esta situación. Tú eres más importante que toda esta situación. Tu vida se mantiene, tu familia está, tus ilusiones ahí están. Y esto es un momento que estamos transitando. Así es que es muy importante que escojas pensamientos que te faciliten generar sentimientos útiles, que te mantengan vivo, activo, energetizada, con ganas, con ilusión, y que cada día puedas refrescarte algo así como hacen los perretes, que puedas agitar todos esos pensamientos que nos suman para que puedas realizar una aceptación con pensamientos que sumen, ¿vale? Para que no te lleves, te vayas hacia la resignación, sino hacia la aceptación consciente, hacia la aceptación elegida. Elijo aceptar esta situación que estamos viviendo porque es la que hay y porque mi vida va a continuar dentro de esta situación. Fijaros, no se puede cambiar aquello que no acepto. Y otra frase que nos encanta es: lo que resistes, persiste. Es decir, en cuanto más me meta a confrontar la situación, a resistirla, a no quererla, a rechazarla, con más fuerza la voy a tener delante. Porque es donde estoy poniendo el foco. Pero no, el foco hemos dicho que está en mí, en lo que está pasando dentro de mí y en qué tipo de pensamientos voy a unir a esas emociones para que mi aceptación me lleve a un lugar de salida. ¿Ok? Aceptación. 2, dentro de acción, responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Fijaros, marcamos en negro response y en gris habilidad. Si nos permitís, hay una pequeña falta de ortografía. Verdaderamente, cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de habilidad para responder ante una situación. ¿Vale? Cuando hablamos de responsabilidad, no hablamos de culpabilidad, no hablamos de qué hemos hecho para estar aquí. No, hablamos de responsabilidad en presente, preguntándonos qué más puedo hacer para seguir sosteniendo esta situación. ¿Vale? Y fijaros, utilizamos aquí un truco, como muestra el dibujo, con nuestros dedos, en el que no sé cómo se puede ver bien en el vídeo. Fijaros que cada vez que yo, cuando estoy en una situación como esta, es fácil que yo diga: ¿por qué ha pasado esto? ¿Quién estará detrás? ¿Cómo se está gestionando? Vaya circunstancias, el mercado económico se va, el sistema político funciona o no funciona. Y fijaros que cualquier comentario, cualquier reflexión que pueda hacer en estos dos contextos
pues seguro que tengo razón, porque es como yo lo veo. Pero fijaros que no tengo una capacidad específica de influir en ninguno de estos aspectos. ¿Vale? Ahora, mientras hay dos dedos que miran hacia afuera, hacen acusaciones hacia afuera, fijaros que hay tres dedos que me miran a mí. Luego, la propuesta que te hacemos, cuando hablamos de responsabilidad y de preguntarte qué más puedo hacer en esta situación, es que el 100% de tu energía la metas en aquello en lo que tú puedes influir y no te enredes en aquellos aspectos en los que ahora mismo no puedes influir. ¿Vale? Luego, ¿qué puedo hacer yo hoy en mi siguiente paso para sentirme mejor en esta situación, para aportar más a mi entorno, para poder sumar a esta situación que estamos viviendo? Luego, llamamos responsabilidad a esa decisión de nuevo, a esa elección de vivencia interna en la que en mi día a día me pregunto, ¿y hoy cómo quiero participar? ¿Sí? Y siempre desde, insisto, en lo que yo puedo influir. Esa frase de Viktor Franklin, que también este es un libro fascinante, si no lo has leído todavía, te invitamos a que lo leas, El hombre en busca de sentido, es la vivencia que tuvo este psicoanalista alemán de origen de origen judío, que vivió durante 5 años en un campo de concentración. Y toda su vivencia en aquellos campos lo convirtió en una experiencia positiva en la que generó incluso una terapia que se llama logopedia. Y nos dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Es de esto de lo que estamos hablando. Hay muchas cosas en las que no podemos influir. Vamos a poner toda nuestra energía en aquellas en las que sí podemos aportar, en aquellas en las que sí podemos hacer algo. Vamos a elegir cómo queremos vivir y cómo queremos estar ante esta situación. Porque fijaros, en función de este gesto, vamos a estar operando en nuestro círculo de preocupación o en nuestro círculo de influencia. Este gráfico aparece también en otro libro que te recomendamos si tú quieres leer. Son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, uno de los grandes humanistas del siglo XX. Y de alguna forma él nos dice, el círculo de influencia es aquel espacio donde yo puedo seguir haciendo cosas, puedo seguir creciendo, puedo seguir ampliando mi espacio de actuación y de crecimiento. ¿Vale? Mientras que mi círculo de preocupación es aquel escenario donde puedo quemar mucha energía, puedo hacer muchos debates, puedo hablar mucho, puedo rayarme mucho la cabeza, pero por mucha energía que queme, no llegará a ningún puerto, porque no tengo capacidad de influir sobre esos aspectos. Luego, importante tener en cuenta cuando hablamos de responsabilidad, círculo de influencia en relación a círculo de preocupación. Y fijaros, en la medida en la que más pongo el foco en mi círculo de influencia, ¿sabéis qué sucede? Que cada vez crece más, crece más, crece más, y hay un momento que mi cabeza ya está entrenada para no estar atenta a aquellos aspectos en los que yo no puedo accionar. Pongo toda la energía y toda mi acción y toda aquella vivencia de mí en aquellos aspectos en los que puedo influir, de manera que mi sensación de capacidad se incrementa, ¿sí? Y mis posibilidades. Así es que, fijaros que cuando, al contrario, en lugar de poner todo mi foco en mi círculo de influencia, lo pongo más en mi círculo de preocupación, es muy posible que lo que me suceda es que termine sintiéndome víctima de las circunstancias. Porque al final, cuando lo que está sucediendo, qué faena, no puedo hacer nada, la sanidad, la salud, la economía, los políticos, la situación internacional, quién maneja el mundo, al final no me queda más remedio. El tipo de pensamientos que estoy uniendo a mis emociones
me llevan a sentirme de nuevo muy pequeñita, muy poco capaz, muy poco útil en todo este escenario. Por lo tanto, es fácil que a nivel de gestión emocional me enrede en emociones de carga negativa. Mientras que cuando pongo el foco en mi círculo de influencia y estoy cada día que me levanto refrescándome, buscando qué puedo hacer, cuál es mi aportación, qué tipo de pensamientos me van a resultar útiles ese día, lo que va a suceder es que me voy a instalar en esa posición de responsabilidad ante lo que me está sucediendo, preguntándome qué puedo hacer yo. Aquí te lanzamos algunas preguntas, bueno, un poco que resumen todo este vídeo. Por un lado es preguntarte quién quieres ser en esta crisis. ¿Quieres ser, bueno, una persona afectada, desempoderada, que no puede participar, que no puede hacer nada a expensas de lo que suceda? ¿O quieres dar un paso hacia adelante, coger tus propias riendas, empoderarte en tus recursos internos? Que eres grandísimo, somos grandísimas todas las personas, tenemos infinitos recursos. Que vale que es posible que no los sepamos manejar porque no nos los han contado, pero que están y que los podemos manejar y que sabemos cómo manejarlos, que podemos preguntar, ¿vale? Luego, ¿quién elijo ser? ¿Elijo desempoderarme o elijo empoderarme en esta situación de crisis? ¿Quién quiero ser como profesional también ante los nuevos escenarios que van a venir? Claro que van a venir nuevos escenarios, pero de nuevo, si cuando lleguen esos escenarios me pillan desempoderada, pequeñita y con sensación de poca capacidad, pues va a ser difícil que encuentre un nuevo lugar. Luego, necesito empoderarme, necesito responder en positivo a la primera pregunta para que cuando lleguen esos nuevos escenarios, que tan en interrogación tenemos, nos pille fuertes, nos pille refrescados, nos pille actualizados, nos pille renovados, nos pille conectados con nosotros mismos, con nuestro foco, el único que existe real, que somos nosotros. Y por último, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesta a hacer? Porque claro, una situación de cambio es verdad que nos propone cambios, es verdad que nos obliga a hacer cosas de diferente manera. Si mi actitud en la primera pregunta es, no, yo elijo desempoderarme, eh, bueno, pues aquello que vas a poder hacer no va a ser muy útil. Mientras que cuando elegimos verdaderamente tomar partido, ser protagonistas de esta situación en primera persona además, porque es mi vida y nadie va a decidir por mí ante estas circunstancias cómo voy a vivir yo mi vida y qué quiero que pase en el después. Yo sigo teniendo mi vida, mi ilusión, mi camino, mi familia, mis sueños, ¿vale? Luego, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Eh, He de tenerlo en cuenta porque será un esfuerzo transitar toda esta situación. Ahora, si tenemos el foco en que vamos a seguir, en que queremos vivir, en que queremos tener nuestras riendas, el esfuerzo no lo vivirás como una resta, sino como un motor y como un reto. En resumen, foco interno. Recuerda, soy más importante que las circunstancias, eres más importante que las circunstancias. El mundo está al revés, el mundo está en ambigüedad, en incertidumbre, está complejo, está difícil de entender, pero eso pertenece al mundo exterior. Dentro de ti estás. Respiras cada día te despiertas, tu corazón late, puedes hacer cosas. Decide, por favor, poner foco interno ante esta situación. No tengas el foco puesto en lo que pasa afuera, pon el foco en ti y en lo importante que eres ante estas circunstancias. 2, actitud, a nivel de actitud. Has de decidir, hemos de elegir conectar con nosotros mismos y conectar con nuestras vivencias. Saber qué tipo de emoción está manifestándose, qué está contándome y sobre todo, qué pensamientos voy a pegar a esa emoción para que el sentimiento no sea negativo, para que el sentimiento me aporte energía, me permita continuar. Y 3, a nivel de acción, 2 fundamentales te presentamos. 3, aceptación, elección y responsabilidad. Fíjate que no es tan importante lo que hagas, sino que lo elijas. Elige
cómo quieres vivir esta situación. Elige qué papel quieres jugar. Elige quién quieres ser. Elige a qué estás dispuesto. Elígete tú. Y sin más, quiero daros las gracias por haber compartido este vídeo con nosotras. Como te digo, vendrán los otros 3, los iremos publicando a través de la Fundación Ibercaja, y simplemente pretendemos daros una visión desde nuestra experiencia sobre lo que es gestión emocional, ¿vale? Voy a dejar de compartir la pantalla para despedirme y, bueno, tienes nuestros nombres, nuestro teléfono a tu disposición para lo que necesites. Nos vemos en el tercer vídeo. Gracias.